Hola, mi nombre es Dayan Monserrat León Trizón y hoy quiero hablarles sobre un tema que, aunque muchas veces no lo notamos, está presente prácticamente todos los días y en todo lo que hacemos: la ciencia de datos y sobre todo sus implicaciones éticas. Normalmente cuando escuchamos ciencia de datos pensamos en números, estadísticas y computadoras, pero en realidad estamos hablando de algo mucho más profundo. Estamos hablando de información sobre personas, comportamientos, decisiones, hábitos y hasta emociones. Y cuando trabajamos con eso, no solo estamos haciendo un análisis técnico, sino que también estamos tomando decisiones que pueden tener consecuencias sociales. Actualmente vivimos en una sociedad completamente digitalizada. Cada búsqueda en Internet, cada compra en línea, cada publicación o cada trayecto que realizamos en el celular deja un registro. Muchas veces no somos conscientes de que constantemente estamos generando datos. Esa información se almacena, se organiza y se analiza para distintos fines. La ciencia de datos surge precisamente para poder comprender toda esa información masiva y transformarla en conocimiento útil. Para entender mejor el tema, primero debemos conocer que los datos no son todos iguales. Existen los datos estructurados, que son los más fáciles de organizar porque siguen un formato definido, como tablas o bases de datos tradicionales. Son los que normalmente vemos en hojas de cálculo. Después están los datos semiestructurados, que no siguen una estructura tan rígida, pero sí mantienen cierto orden. Por ejemplo, algunos archivos que utilizan etiquetas para organizar información. Y finalmente están los datos no estructurados, que son mucho más complejos, como imágenes, audios, videos, textos libres o publicaciones en redes sociales. Estos requieren procesos mucho más avanzados para poder analizarlos. También existen datos generados por máquinas, como sensores o sistemas automáticos que producen información sin ningún tipo de intervención humana. Y por otro lado está el lenguaje natural, que incluye todo lo que escribimos o decimos, lo cual es especialmente complejo de interpretar porque tiene contexto, emociones y ambigüedades. Esto nos demuestra que la información no solo son números, sino que también puede ser visual, auditiva o textual. El proceso en ciencia de datos no comienza utilizando información al azar, todo inicia con una pregunta o un problema específico. Una vez que se define el problema, se pasa a la recopilación de datos. Aquí es fundamental que las fuentes sean confiables. Si los datos están incompletos o tienen errores, todo el análisis posterior será impreciso. Después viene la preparación de datos, que muchas veces es la etapa más larga y más importante. En esta fase se limpian errores, se eliminan duplicados, se corrigen inconsistencias y se organizan los datos para que puedan analizarse correctamente. Posteriormente, se procesan mediante herramientas tecnológicas que permiten identificar patrones, relaciones o tendencias. Pero algo clave es que el trabajo no termina ahí, los resultados deben interpretarse y comunicarse de manera clara. Si la información no se explica correctamente, pierde su valor. Y finalmente, los datos se almacenan adecuadamente tanto para su uso futuro como para cumplir con normativas de protección. Los datos pueden obtenerse de muchas distintas maneras, como con encuestas, sensores digitales, plataformas en línea y muchas maneras más. Eso es relevante porque demuestra que la información puede provenir tanto del mundo físico como del digital. Además, los datos pueden encontrarse en distintos formatos: archivos como CSV o Excel, bases de datos SQL, documentos PDF, imágenes o archivos multimedia. Cada formato implica distintos niveles de complejidad para su análisis. No es lo mismo analizar una tabla ordenada que interpretar miles de imágenes o comentarios en redes sociales. Es importante distinguir entre una base de datos y un almacén de datos. Una base de datos normalmente guarda información operativa que se utiliza en el día a día. En cambio, un almacén de datos integra grandes volúmenes de información histórica para análisis más estratégicos, es decir, no solo guarda datos, sino que los organiza para apoyar la toma de decisiones a gran escala. Así podemos notar que la forma en la que almacenamos la información también influye en cómo la utilizamos. Aquí viene la parte más importante de la presentación. Cuando hablamos de ética en ciencia de datos, hablamos de seguridad, transparencia y responsabilidad. Seguridad significa proteger la información para que no sea vulnerada o utilizada de manera indebida. Transparencia implica que las personas sepan cómo y para qué se utilizan sus datos. Responsabilidad significa asumir la consecuencia de las decisiones tomadas a partir del análisis. También debemos considerar los valores y el control humano. Aunque existan algoritmos automatizados, siempre debe haber supervisión humana para evitar injusticias o discriminaciones. Un problema frecuente en la ciencia de datos es la discriminación. Si los datos originales contienen desigualdades, el sistema puede reproducirlas o incluso amplificarlas. Por eso también se habla de mitigación de riesgos y promoción del bien común.
No se trata solo de eficiencia y rentabilidad, sino de impacto social. Para concluir, la ciencia de datos es una herramienta extremadamente poderosa. Permite comprender patrones, anticipar problemas y mejorar procesos. Sin embargo, el verdadero reto no solo está en saber analizar la información, sino en saber usarla correctamente. La ética no es un complemento opcional, es una base necesaria porque detrás de cada dato hay personas reales. Si entendemos eso, podremos utilizar la ciencia de datos no solo para innovar, sino para contribuir de manera responsable a la sociedad. Muchas gracias por su atención.